Esta semana he estado pensando en el polémico tema de poder regresar a un futuro no muy cercano a la iglesia. Y hoy quisimos dedicar nuestro mensaje a hablar un poco de esto, lo que es la iglesia, un lugar polémico de reunión. Todos los creyentes sabemos que a los que amamos a Dios, todo nos ayuda a bien. Y en este tiempo de pandemia y cuarentena, sin lugar a duda, Dios nos está enseñando muchísimas cosas. Dios nos está enseñando a ver las redes sociales como un gran aliado porque nos permite estar informado en tiempo real, a meditar sobre nuestra situación como iglesia y nos está haciendo sentir la gran necesidad de tener nuestras reuniones presenciales. ¿Cuánto extrañamos reunirnos un día domingo y poder abrazarnos y compartir como una gran familia? Muchísimo, lo extrañamos muchísimo. Seguro las personas que no frecuentan una iglesia van a ver el hecho de reiniciar nuestras reuniones presenciales como un acto un poco inconsciente por el riesgo que se pueda correr. Está bien, lo podemos entender, pero no lo estamos diciendo porque abrimos la semana que viene. Solo Dios va a permitir abrir las iglesias cuando Él lo decida. Antes, sigamos con los oídos muy atentos a lo que Él quiere trabajarnos y nos quiere transmitir. ¿Y por qué les digo que la iglesia puede ser un lugar polémico? Porque hay personas que les gusta la iglesia y hay otras a las que no les gusta y ni siquiera les parece importante ir a la iglesia. A las personas que no les gusta la iglesia generalmente expresan: yo no creo en las iglesias, yo no creo en nada de eso, estarme congregando, ¿qué es eso? Y es porque no conocen la iglesia muchas veces o porque han tenido o han escuchado experiencias negativas sobre la iglesia. Y eso se puede entender porque de repente uno ha observado la vida de unas personas que asisten a una iglesia y ven que son una cosa dentro de la iglesia y otra fuera de ella. Y esto lamentablemente sí ocurre en la iglesia. Otros están decepcionados porque escucharon críticas sobre el pastor y peleas entre liderazgo. Y esto los alejó, y cuántas cosas. Y lamentablemente también pasa dentro de las iglesias. En una oportunidad, en una iglesia en los Estados Unidos, esa iglesia estaba llena de muchos conflictos entre sus miembros. Y por allí pasaron 4 pastores que a su vez, por tantos conflictos, renunciaron. Y el 5.º pastor, un joven recién graduado del seminario, al poco tiempo que llegó a la iglesia, comenzó a tener los mismos conflictos que los anteriores pastores con la misma gente de la iglesia. Pero a este pastor se le ocurrió una idea genial, que fue llamar e invitar a toda la iglesia a un funeral. Al funeral de una persona que había creado todos esos conflictos dentro de la iglesia. Y lo harían en la reunión del siguiente domingo dentro de la iglesia. Por lo que la intriga y la curiosidad generaron un suspenso entre las personas conflictivas tremendo. Lo que hizo que todos estuvieran bien temprano antes de abrir las puertas de ese domingo. Y el pastor, como los invitó a un funeral, colocó frente al púlpito una urna con su respectiva tapa abierta. Y al abrir la tapa y al abrir la puerta de la iglesia, invitó a los miembros a que hicieran una fila para ir pasando y despedirse de esa persona que estaba dentro de la urna y que había hecho tanto daño. Mucho mal había hecho. Los primeros en hacer la fila fueron aquellas personas conflictivas, llenas de odio, resentimiento, críticas, con apariencia de piedad, pero llenas de mucha religiosidad. Y al llegar a la urna, observaron que dentro de la misma había un espejo donde se reflejaba el rostro de la persona que volteaba a ver adentro de la urna. Lo que impactó muchísimo y los confrontó y les creó conciencia de que cada uno de los que se veían en el espejo eran los responsables de todo ese mal causado a la iglesia. Muchas veces consideramos a otros los culpables de lo malo que pasa dentro de la iglesia, cuando realmente nosotros tenemos gran parte de la culpa del daño que se le ha hecho a las iglesias. Y lamentablemente con estos conflictos tenemos que lidiar muchas veces. También vemos que hay personas decepcionadas porque vinieron a la iglesia con expectativas
erróneas de las que querían encontrar dentro de ella. Y como no la encontraron, se desencantaron. Buscaban una imagen paterna, buscaban un cubrir de todas sus necesidades, un trato preferencial, un conglomerado de personas perfectas. Yo pensaba que iban a llegar y todas las personas que estaban ahí, todas eran perfectas y no personas normales, comunes y corrientes, con quien lidiar y aprender a amar. Y estas personas con creencias erradas se alejaron con mucha frustración, con mucha rabia, con mucho resentimiento. Y lamentablemente salieron criticando y contaminando con su propio mal testimonio a muchas personas. Salieron contaminando a muchas personas. Queridos amigos, hermanos, en este tiempo que estamos alejados presencialmente de la iglesia, más que nunca entendemos por qué Jesús y el apóstol Pablo en su carta hablan de la importancia de la iglesia y de la necesidad de reunirse. Y es muy importante hablar de la importancia de la iglesia en estos tiempos de tanta incredulidad. El Papa Juan Pablo II en una oportunidad refirió que la iglesia es la caricia del amor de Dios para el mundo. Y es que en realidad la iglesia es un lugar de refugio y un lugar de esperanza. Porque con la iglesia Dios siempre ha tenido un plan desde sus inicios y con todos sus seguidores. Jesús dijo en Mateo capítulo 16, versículo 18: yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Y el siguiente texto nos aclara en Efesios capítulo 2, versículo 20. Todos los miembros de la iglesia son como un edificio, el cual está construido sobre la enseñanza de los apóstoles y los profetas. En ese edificio Jesucristo es la piedra principal. Aquí en estos pasajes, Jesús es la piedra principal y no Pedro, aunque sin desmerecer a Pedro, fue el primer gran predicador de Jesucristo en la Gran Comisión. En su primera predicación se convirtieron 3,000 y en su segunda 5,000 creyentes en Jesús. Imagínate eso. Y eso es presencia, prevalencia y trascendencia de la iglesia de Jesucristo a través de los tiempos y de las adversidades hasta el día de hoy. Otro punto importante sobre la iglesia es que Jesús manifestó que su presencia estaría en la reunión de creyentes. Jesús dijo en Mateo capítulo 18, versículo 20, pues donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, yo estoy allí dentro, entre ellos. Y este versículo rompe 2 paradigmas de las creencias populares. Uno, el de la edificación o de las 4 paredes como un lugar exclusivo de la presencia de Dios. Hoy en día, la iglesia está en cada una de sus casas. Ustedes, tú que me estás viendo junto con su familiar, su casa en este momento donde hay 2 o más reunidos en su nombre, ahí está la presencia de Él. Si están ustedes en este momento de que estamos encerrados de pandemia, donde no podemos estar saliendo constantemente, esas oraciones, ese tiempo que tú pasas en familia, ahí está la iglesia. 2, el de ir solitos por la vida, yo con Dios, Dios conmigo, no me hace falta ir a una iglesia porque Dios está conmigo. La reunión de la iglesia es importante porque en la iglesia sentimos la presencia de Jesús, nos alejamos de las distracciones cotidianas, allí crecemos en nuestro carácter y espiritualmente. En la iglesia ayudamos a las personas para que tengan una relación creciente con Jesús. Tenemos un entrenamiento guiado de estudio y aplicación de la palabra de Dios. Aprendemos a adorar a Dios y a obedecerle. Las personas que llegan encuentran respuestas a sus preguntas. En la iglesia, las personas son sanadas emocional y espiritualmente. En la iglesia compartimos, aprendemos y nos amamos los unos a los otros en un mundo lleno de tanto odio. Jesús lo dijo en Juan capítulo 13, versículo 15. De este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. En la iglesia sentimos que concentramos nuestras fuerzas, nos impulsamos como equipo y servimos al prójimo de una manera mucho más efectiva. Definitivamente estamos convencidos que reunirnos nos hace crecer. Y por todo esto es necesario la reunión de los creyentes en un lugar. Y quiero hacer una pausa. Sabemos que en este tiempo no nos podemos reunir fuera de nuestras casas.
no los estamos invitando a que se reúnan fuera de su casa, sino que en su núcleo familiar ustedes pueden mantenerse en oración, pueden estar leyendo la palabra. Y hoy, para aquellas personas que nos están viendo hoy, que no le gusta la iglesia, no le temas a la iglesia. La iglesia es un lugar hermoso y seguro donde Dios nos quiere ver. Lo dice su palabra. No crean que la Biblia es un libro que ella inspiró. No ha inspirado. En Hebreos capítulo 10, versículo 25. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacer algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca, el final de los tiempos. 2, la iglesia es un lugar de gente imperfecta. No crean que cuando llegas a la iglesia tú vas a conseguir a todas las personas perfectas. No, eso es un error. La iglesia es un lugar de gente imperfecta que quiere ser cada día mejor, así como tú y como yo. La gente que llega a la iglesia tiene diferentes temperamentos, distintos estilos de vida. Muchos tienen heridas abiertas porque han sido lastimados. Otros luchan con batallas internas, sensación de vacío y un sinfín de problemas que traemos como seres humanos imperfectos. La iglesia es un hospital donde sanamos todos y vamos logrando ser cada día mejores personas y creyentes. La iglesia no es de personas perfectas. La diferencia de los que vamos a una iglesia es que decidimos vivir en obediencia. Equivocándonos, sí, nos equivocamos todos los días, pero vivimos en obediencia, y tratamos de cumplir lo que Dios nos manda hacer en su palabra, que es que debemos congregarnos. Y está comprobado que las personas que asisten a una iglesia, que deciden seguir a Jesús, muchas veces son más felices porque su fe cada día crece y se convence que todo lo que pasa, bueno o malo, es porque Dios lo ha permitido por alguna razón. Y todo, absolutamente todo, es para mayor crecimiento. Y en la iglesia tendrás el privilegio de poder servir con mucha mayor facilidad al prójimo, lo que trae una satisfacción y un propósito de vida increíble. En Marcos capítulo 9, versículo 35. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y le dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. ¡Wow! ¡Qué palabra! Nos volvemos ricos con lo que damos y no con lo que atesoramos. Mateo capítulo 25, versículo 35. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestarán los justos: Señor, cuando te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber, cuando te vimos como forastero y te dimos alojamiento, o necesitado de ropa y te vestimos, cuando te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos. El rey le responderá: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. ¡Wow! No hay mayor forma de sentir y expresar amor que cuando damos nuestro tiempo para servir a otras personas. Y todos tenemos dones, todos tenemos habilidades increíbles para poder ayudar a otras personas. Así que anímate y dale también tus manos, tus pies y tu corazón a Jesús, porque Dios nos quiere utilizar. Y esta es una promesa de Dios para nosotros, para todos nosotros. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Así que tú que me estás viendo en este momento, te invito a que busques una iglesia. Y si hiciste a una, qué bueno. Pero si no, luego que termine esta pandemia y que podamos congregarnos, te invito a que nos visites o busca una cerca donde vive. Y ya para despedirnos, ya terminando este mensaje, yo quiero que ustedes puedan cerrar sus ojos y podamos orar y darle gracias a Dios. Gracias, Señor, por tu gran amor. Gracias por tu cuidado. Ayúdanos a cumplir con tu palabra. Ayúdanos a conseguir tu propósito en cada una de nuestras vidas. Ayúdame a ser puente para que otras personas lleguen a conocerte a ti, Señor.
Gracias porque tu palabra está más vigente que nunca. Te honramos y te bendecimos. Amén y amén. Muchísimas gracias, queridos amigos, queridos hermanos, por habernos acompañado hoy y nos vemos el próximo domingo a las 11 de la mañana. Feliz y bendecida semana. Que el Señor les bendiga.